Padre, te adoramos esta mañana, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, te damos. No hay nadie como tú, nadie que se compare a ti, nadie que pueda hacer las obras y las cosas que tú haces. Gracias, Señor. Te presentamos los diezmos y las ofrendas que han sido traídos a tu alfolí. Señor, te damos gracias por tu provisión, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias, Señor, en todas las cosas. Gracias te damos, Padre, gracias te damos. Ahora, cuando abra mi boca, Señor, llénala tú. Ayúdame a predicar el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdame a predicar con poder, con la unción del Espíritu Santo, Señor, con sabiduría, con revelación, con entendimiento. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, HaMashiach. Amén. Bueno, esta mañana quisiera compartir un mensaje intitulado No te asustes, prepárate. No te asustes, prepárate. Y vamos a ver a Mateo 24 este día, comenzando desde el verso 1. Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, el espíritu de Jesús de Yeshua es el espíritu de la profecía. La palabra de Dios, la Biblia, es el único libro religioso que predice el futuro. Y todas las profecías que se han cumplido al pie de la letra. Incluyendo la profecía aquí, donde Jesús Yeshua les dijo, estaban muy impresionados con el edificio, y hermanos, no, los que han visitado Israel se van a dar cuenta que el complejo templario, ¿verdad? Era impresionante. Es más, las ruinas que quedan están construidas de unas piedras enormes, ¿verdad? Una piedra blanca muy hermosa que pesa varias toneladas cada una. Y si las ruinas nos impresionan, imagínense ustedes cómo era el templo, cómo eran los atrios, cómo eran los muros que edificaron, eran hermosos, grandísimos. Y trataron de impresionar a Jesús y a Yeshua y les dijo, ¿saben qué? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se dice que cuando los romanos finalmente pudieron entrar a la ciudad y empezaron a mataron como 1 millón de personas porque habían quedado atrapados en una de las fiestas que habían celebrado. Y cuando llegaron al templo, lo encendieron y el templo estaba chapeado de mucho oro y el oro comenzó a derretirse y se metió entre las piedras. Y los romanos, por sacar todo el oro, tumbaron todo el templo, todas las piedras, para llegar al oro, y así se cumplió la profecía que Jesús, Yeshua, había dicho. Ahora, vamos al verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin? Y ahora, hermanos, habíamos hablado ya de la significancia del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es muy significante. Los hebreos, los sacerdotes, sacrificaban a una vaca roja. Y tenía que ser completamente roja, me parece que no más de 2 años de edad. Y tenía que ser completamente roja. Si había
una pizca de blanco o algo, la descalificaban. Y lo que hacían es que mataban a esta vaca, la sacrificaban, la quemaban completamente y tomaban las cenizas y usaban estas cenizas, las mezclaban con agua para purificar el templo, para purificar los artículos. Pero lo interesante de esta vaca es que cuando era muerta, la sacrificaban afuera de la ciudad de Jerusalén. Y muchos creen que era en el Monte de los Olivos. Ahora, Yeshua, pasaba mucho tiempo en el Monte de los Olivos. Era ahí donde se juntaba con sus discípulos y era allí donde oraba. Y fue allí, en el Monte de los Olivos, donde oró su oración, esa oración famosa, antes de ser crucificado. Y fue del Monte de los Olivos donde ascendió al cielo. ¿Se acuerdan de eso? Ahí en Hechos, el relato del libro de los Hechos nos los dice. Y es en el Monte de los Olivos donde va a poner sus pies en su segunda venida. Y se cree que Jesús Yeshua también, por muchos estudiosos, que fue crucificado en el Monte de los Olivos. Es muy interesante, porque si sacrificaban la vaca roja fuera de la ciudad, en el Monte de los Olivos, que simbolizaba la muerte de Jesús, la purificación y perdón de los pecados, entonces tiene mucho sentido que Jesús Yeshua, como sabemos, fue crucificado fuera de la ciudad y se cree ahora que fue en el Monte de los Olivos. Entonces, este monte tiene mucha significancia. Como habíamos mencionado antes, cuando está uno en el Monte de los Olivos, puede ver, se puede divisar lo que era la entrada del templo. Y enfrente del Monte de los Olivos está una entrada, una puerta sellada que se llama la entrada del Rey. Y se cree que cuando Jesús Yeshua, cuando regrese el Mesías, va a entrar por esa puerta, va a ser derribado y va a entrar porque solamente el Mesías puede entrar por ahí. Entonces, mi punto es que el Monte de los Olivos tiene mucha significancia y no es accidente de que Jesús Yeshua se haya sentado aquí en el Monte de los Olivos y haya compartido con sus discípulos lo que iba a suceder en el futuro distante. Es muy profético el Monte de los Olivos, y es allí donde el Señor habló sobre las señales del fin. Y no es ningún accidente, ¿verdad? Tuvo que suceder en el Monte de los Olivos. Verso 4. Respondiendo Jesús, Yeshua, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces las características de los últimos tiempos iban a ser el engaño y que muchas personas iban a ser engañadas. Y no tengo que decirles a ustedes que se han levantado muchos falsos cristos, ¿verdad? En todas partes del mundo y han engañado a la gente. Yo me asombro de la influencia que tienen estos falsos sobre las personas y los siguen, los adoran, los defienden. Pero se cumple lo que dice la palabra de Dios y eventualmente al final y muy pronto se va a presentar el falso Cristo supremo, ¿verdad? El que la Biblia llama el anticristo, el que la Biblia llama el hijo de perdición y algunos otros nombres, ¿verdad? Finalmente, eventualmente, se va a presentar el supremo falso Cristo y va a engañar a toda la humanidad. Pero el Señor nos avisó y dijo, mirad que nadie os engañe. No se dejen engañar. Si le dicen aquí está o allá está, no hagan caso, porque cuando el Señor venga, hermanos, nadie va a tener que decirle nada a nadie. Va a ser como
como rayos en el cielo, va a ser un anuncio impresionante y todo el mundo se va a dar cuenta, nadie le va a tener que decir a nadie. Entonces, si alguien viene y te dice, hey, ¿sabes qué? Ahí está ese cuarto, no le creas, porque Él ya nos dijo cómo iba a regresar. Y no va a ser en secreto, todo el mundo se va a dar cuenta. Y luego dijo el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y saben ustedes, hermanos, que en el siglo pasado y el siglo presente han habido más guerras que en todos los tiempos combinados de atrás. Han habido guerra tras guerra tras guerra. Ahora estamos en otra guerra, ¿verdad? No se acaban las guerras. Y hay guerras que nos damos cuenta y otras guerras que no nos damos cuenta, ¿verdad? Que están sucediendo en lugares como en África, en Asia, en otras partes del mundo que realmente no se les da mucha publicidad, pero están sucediendo. Pero el Señor les dijo, ¿saben qué? Va a haber esto, pero no se turben, porque es necesario que todo eso acontezca, pero dice que todavía no es el fin. Y luego dice, se levantará nación contra nación. Esta palabra nación es la palabra griega etnos. De ahí es donde agarramos la palabra de etnicidad. Y está hablando que dice que grupo étnico se va a levantar contra grupo étnico. Se van a pelear. Aquí en Estados Unidos, hermanos, está como debajo de la superficie. Está hirviendo odio y hostilidad entre los diferentes grupos étnicos. Todavía no sale, no se manifiesta en la superficie todavía, pero está debajito de la superficie. Y esto lo han fomentado la prensa, los sistemas educacionales, que están causando que los grupos étnicos estén en contra del uno y del otro, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos han atacado a los blancos, a los anglosajones, los han subajado y francamente los han provocado. Y han causado que los afroamericanos, que los latinos, los asiáticos, estén de pique uno contra el otro, ¿verdad? Y como les digo, han brotado cosas aquí y allá, pero va a llegar el día en que se va a manifestar plenamente, ¿verdad? La olla de presión va a explotar y se va a levantar, se van a empezar a matar unos contra otros. Allí lean el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Cuando salga el caballo rojo a galopear, se van a volver las personas en contra una de la otra. Y no falta mucho para que eso suceda. Solamente que Dios está deteniendo las cosas, pero un día se va a manifestar plenamente. Y luego dice, y reino contra reino, ¿verdad? Nación contra nación, países contra países, lo estamos viendo, especialmente en el Medio Oriente. Estamos viendo cómo se están empezando a levantar en contra de Israel. Uno de los países que le tiene muchas ganas a Israel es Turquía. Y la Biblia nos habla en la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, dice que Turquía va a formar parte de una coalición de naciones dirigidas por Rusia que van a invadir a Israel o lo van a querer invadir. Y luego dice, habrá pestes, hay enfermedades, ya las hemos visto, hermanos, no sé si ustedes saben, pero ahorita esa enfermedad de Ebola que originó en África está infectando a miles de personas. Y muchos temen que de alguna manera vaya a llegar, es una enfermedad terrible, donde las personas cuando les pega empiezan a sangrar de todas las salidas de su cuerpo
y mueren muertes muy dolorosas. Y están tratando de contender Ebola a África, pero yo sospecho que tarde que temprano se va a desatar. Dice, y hambres, ¿verdad? Estaba leyendo que en estos momentos más de 600 millones de personas están padeciendo hambre. En África, en Asia, otros países no les dan mucha publicidad. Pero tarde que temprano, hermanos, la hambruna va a abarcar a todo el mundo. Estamos viendo los inicios, ¿verdad? Estamos viendo cómo todo esto es posible, pero Dios lo está deteniendo todavía, ¿verdad? Con el conflicto en el estrecho de Hormuz se está deteniendo no solamente petróleo, sino también alimentos y fertilizante que usan los agricultores para llevar a cabo sus cosechas, ¿verdad? Y los precios están subiendo de tal manera que muchos agricultores simplemente no pueden plantar sus cosechas. Y como les digo, todavía no llegamos al punto donde, gracias a Dios, a la mayoría de los países tenemos abundancia de alimentos y podemos comer, pero lo que sí estamos viendo, los inicios, ¿cómo puede suceder? Si siguen las cosas en el estrecho de Hormuz, tarde que temprano va a afectar la agricultura de todo el mundo, queramos o no. Y como les digo, lo que está deteniendo que pase esto, que se manifieste plenamente, es el Señor, es Dios. Y luego dice terremotos en diferentes lugares. Nos estamos dando cuenta que está empezando a temblar en lugares donde no temblaba, ¿verdad? Han habido varios terremotos en España. Han habido varios terremotos en la costa este de Estados Unidos que casi no se había oído, ¿verdad? Los lugares clásicos de terremotos es aquí en California, donde vivimos. Aquí, el que vive en California va a experimentar un terremoto tarde que temprano, ¿verdad? Yo desde chico me acuerdo de terremotos. Pero está temblando en lugares donde antes no temblaba. Y el Señor nos dijo, habrá terremotos en diferentes lugares. En el año 2026 han habido ya entre 12 a 14 terremotos que midiendo 7 o más en la escala Richter. Son muchos terremotos poderosos y van a ir incrementando y se van a manifestar en diferentes lugares. Y hermanos, miren, y muchos dicen, no, siempre han habido terremotos, siempre han habido guerras, siempre han habido hambres, y es cierto. Lo que pasa es que nunca habían sucedido estas cosas al mismo tiempo en la magnitud de que están sucediendo. Y cada vez se empeora más. Cada vez hay más guerra. Cada vez se levantan las personas en contra uno del otro. Cada vez hay más enfermedades, hay más hambres, hay más terremotos. Pero dijo el Señor, ¿sabes qué? Esto solamente es el principio de dolores. La mujer está embarazada, entre más se acerca al nacimiento, se incrementan más los dolores, son más frecuentes y más intensos. Y lo que estamos viendo es que la mujer embarazada, los dolores se están intensificando y son más frecuentes. Lo estamos viendo, hermano. El que está poniendo atención se está dando cuenta, ¿sabes qué? Algo está pasando más de lo que hemos visto en el pasado. Y la mujer está a punto de dar a luz, ¿verdad? La mujer, ¿y qué quiere decir esto? La mujer está a punto de dar a luz para la iglesia. Quiere decir que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Y más cerca de lo que pensamos. Verso 9. Esta profecía en parte se cumplió, pero también tiene un
una aplicación futura. Son profecías, lo que llaman doble aplicación, que sucedieron en el pasado, pero también se van a cumplir en el futuro. Verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es la persecución a los creyentes. Y hubo persecución desde el principio de la iglesia y sigue habiendo. En la tribulación se va a empeorar la persecución a los creyentes en Jesús, en Yeshua. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, cuando viene persecución, hermanos, la gente se asusta y empieza a entregar, oh, mira, yo no soy, pero allá sí. Y se empiezan a traicionar los unos a los otros y se empiezan a entregar. Y como les digo, siempre ha sucedido esto, pero en los últimos tiempos va a empeorar. Cuando llegue el tiempo de la tribulación y personas que se van a negar a tomar la marca del antimesías, del anticristo, van a empezar a entregar, van a ser entregados por los que sí tomaron la marca. Se va a empeorar. Y vimos un poquito cuando sucedió lo de COVID, ¿se acuerdan? Que había personas que estaban, oh, mira, ese no se quiere vacunar, o mira, ese anda descubierto, y fue como un experimento, o como un precursor a lo que va a suceder en la tribulación. Dice verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando era niño, cuando era joven, me recuerdo que había ciertos lugares donde podía uno pedir ride, ¿verdad? Y llegaba una persona en una camioneta, hey, ¿a dónde van? Ah, súbanse. Y nos llevaban y nos dejaban y no había ningún problema, ¿verdad? Pero esos tiempos se acabaron. Ahora, una persona que está en la carretera pidiendo ride, uno la piensa de querer ayudarle. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas malas, ¿verdad? Les terminan dando ride y las personas las terminan robando, matando, muchas cosas. El caso es que la gente ya no quiere hacer lo que hacía antes, ¿verdad? Se ha enfriado el amor de muchos porque hay mucha maldad. Es muy triste, pero es muy cierto, ¿verdad? La gente ya no quiere ayudar a otros. La gente es ruda, pero muchas veces también tienen mucha razón que no sabe uno si esa persona tenga a un propósito alternativo donde quieren hacerles daño, y por eso es, no, ¿sabes qué? Mejor no lo hago, no lo ayudo. Y vivimos en tiempos donde nunca ha habido tanto conocimiento, nunca ha habido tanta tecnología, tantas cosas buenas, pero la gente nunca ha sido tan malvada como es ahora. Una de las características que escribió Pablo a Timoteo, le dijo, ¿sabes qué? En los últimos tiempos la gente va a ser sin afecto natural. Hace unos días, no me recuerdo la gobernadora, no me recuerdo de qué estado en Estados Unidos, pero firmó una ley donde se puede abortar, se puede matar a los niños hasta el mes 9. Y cuando firmó esta ley, todos los que estaban ahí estaban aplaudiendo, como si fuera algo muy bueno. Mujeres que antes defendían a sus hijos, especialmente en el vientre, han perdido el afecto natural y ahora aplauden cuando los bebés son muertos, son sacrificados. Precisamente ayer hay una mujer que ahorcó a sus 3 hijos y está en la corte. Y afuera de esa corte
había mujeres que la estaban apoyando y la estaban defendiendo. A una asesina de sus propios hijos. ¿Qué crimen peor puede haber que una madre ahorque a sus hijos? Pero la están defendiendo. En otras palabras, no hay afecto natural. Pero el Señor nos dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero escuchen esto, verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces yo intitulé este mensaje y le puse, no te asustes, prepárate. Prepárate. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sabes cuándo se va a cumplir este capítulo, este verso? No se va a cumplir antes del rapto. ¿Sabes dónde se va a cumplir? Se va a cumplir en la tribulación. Porque ahora sí el evangelio sale, hay muchos medios, muchas voces, muchas personas, pero no ha llegado a todo el mundo, no ha llegado a todas las naciones. La Biblia nos habla que va a haber un ángel y que va a volar por todo el mundo y va a proclamar el evangelio a todas las personas en su idioma, a todos. Y eso es al final de la tribulación. Y les va a llamar a las personas que se vuelvan a Dios, que se arrepientan. Allí es donde se va a cumplir esta porción del evangelio. Y poco después de que el ángel proclame a todo el mundo, dice que va a volar por todo el planeta y va a decir a la gente que se arrepientan. Y entonces es cuando va a venir el fin de todo. Entonces, mi mensaje este día es, miren, he hablado con personas y una vez un hombre hasta me dijo, oh, ¿sabes qué? No hables eso porque la gente se asusta. Yo estaba diciendo, Dios mío, pues eres mayor que Jesús, ¿o qué? Porque Jesús Yeshua mismo nos dijo lo que iba a suceder. Y nos dijo que lo predicáramos. Y mucha gente se asusta. Le da miedo, no quiero oír eso, le da miedo. ¿Sabes por qué? Porque no están preparados. Y por eso es que mi mensaje este día es, no te asustes, prepárate. Ponte en bien con Dios para que cuando llegue ese día estés preparado. ¿Verdad? Muchas congregaciones, muchas iglesias están predicando solamente postre, le llamo yo. Mensajes postre. Le dan a la gente, no, que Dios es amor y todo esto, y quiere que seas rico, y quiere que estés cómodo, y quiere que esto y que lo otro. Pero no están predicando profecía, no están predicando en contra del pecado, no están predicando arrepentimiento, no están incomodando a la gente para que se acerquen a Dios, no. Están dándole a la gente puro postre, no le están dando carne. ¿Qué pasa cuando una persona come puro postre? Pues se muere eventualmente, ¿verdad? Es dulce y todo, pero se muere. No están predicando leche, no están predicando la carne del evangelio, de decirle a la gente, ¿sabes qué? El Señor viene, arrepiéntete, ponte en bien con Dios, porque los tiempos se acaban. Los tiempos se acaban. Y luego el siguiente mensaje, el verso 13, les está hablando a los judíos durante la mitad de la gran tribulación. Es de 7 años y a la mitad les está hablando y dice verso 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
el que lee entienda. Va a llegar el momento en que el antimesías, este dictador mundial, que se va a presentar muy pronto, va a causar que los judíos dejen de hacer sacrificios en el templo, porque él va a permitir que se construya el templo otra vez. Va a haber un templo en Jerusalén. Y a la mitad de los 7 años les va a decir, paren. No más sacrificios a Dios. Ahora yo soy Dios. Y demando que se me adore a mí. Se va a sentar en el lugar santísimo y va a demandar que los judíos y que todo el mundo lo adoren a él. Esto es la abominación desoladora, porque cuando suceda esto, va a causar tanta muerte que va a ser una desolación de todo el planeta. Por eso lo llaman la abominación. La abominación es que va a querer que lo adoren como Dios, desoladora porque va a causar desolación en todo el mundo. Y les dice a los judíos, dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de los que críen en aquellos días, los que tengan niños. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo el sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a empezar una persecución en contra de todos los que no reciban la marca de la bestia. Ya les hablé de un mensaje a los que se queden. Si sucede el rapto y te quedas, no vayas a tomar la marca de la bestia. Va a ser una marca que te van a poner en la mano derecha o en la frente. Y sin esa marca no vas a poder comprar o vender, te vas a morir de hambre. Pero si tomas esa marca, te vas a ir al lago de fuego. Ya no va a haber remedio para ti. Por eso te digo, no lo hagas. Y lo que va a pasar es que cuando los judíos se den cuenta que este hombre quiere que lo adoren como Dios, le van a decir, no, aquí marcamos la línea. Te recibimos como rey, te recibimos como el Mesías, pero no como Dios. Y como lo van a rechazar, va a comenzar esta persecución que dice en la palabra de Dios, que no ha habido desde antes, ni lo habrá después. Va a ser terrible. Por eso, hermano, yo te digo, no te asustes, prepárate. Lo que viene es terrible. Por eso Jesús, miren, hay unos presuntuosos que dicen, no, yo me voy a quedar y voy a hacer esto por el Señor. No comprendes lo que estás diciendo. No comprendes lo que va a pasar. Por eso Jesús, Yeshua mismo dijo, velad y orad para que seáis hallados dignos de escapar las cosas que sucederán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Yo los llamo los cristianos machos, que piensan que se van a quedar y todo va a ser color de rosa y van a seguir. No, hermano, va a ser terrible. Va a ser terrible. Por eso te digo, no tengas miedo. No te asustes. Prepárate. El Señor nos dio oportunidad. Nos dijo lo que iba a suceder antes de que sucediera para que nos preparemos. Y luego les dice, oren que no vayan a oír en sábado, porque en sábado cierran todo en Israel. Y los que andan fuera se nota mucho, ¿verdad? O tampoco que vaya a ser en invierno, porque en invierno se pone muy frío. Dice que sea un día donde puedas salir, escapar, sin que nadie se dé cuenta y que el clima esté bien para que puedas huir. Y luego dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, la tribulación van a ser solamente 7 años. Y dice la palabra de Dios que si Dios no hubiera limitado a 7 años, ninguna carne sobreviviría. Si durara más de 7 años, todo el mundo moriría.
pero Dios lo limitó a 7 años y los más terribles van a ser los últimos 3 años y medio. Y dice, si yo no hubiera limitado ese tiempo, ninguna carne sobreviviría. Tremendo, ¿verdad? Verso 23. Entonces, escuchen esto es muy importante. Hablando de los falsos Cristos, de los falsos Mesías, dice, entonces, si alguno os dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creas. No los creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Cuando se manifieste el antimesías, hermanos, se va a levantar junto con él un falso profeta. Y estos hombres van a hacer milagros grandísimos. Hasta van a causar que descienda fuego del cielo. Y muchas personas van a ser engañadas y lo van a seguir. Por eso tenemos que tener cuidado, no andar correteando detrás de las señales y prodigios, sino que Jesús Yeshua sea nuestra prioridad y que lo busquemos a Él y que no andemos acá, que acá y pasó acá. No, tener nuestra confianza en Dios, porque el enemigo Satanás también hace milagros, también hace prodigios y los ha hecho por medio de falsos cristos y engañan a muchas personas. Y cuando se levante este antimesías, este anticristo, va a hacer grandes milagros y la gente va a decir, wow. Y van a ser engañados. Van a ser engañados. Y escuchen esto, el verso 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque, aquí está la clave, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, todo mundo se va a dar cuenta. Oh, mira, ahí está el Mesías. Nadie le va a tener que decir nada a nadie. Cuando venga va a ser un acto asombroso que se va a ver por todos los cielos y nadie te va a tener que decir nada. Por eso si te dicen, oh, mira, ¿sabes qué? No le digas a nadie, pero ahí está el Cristo. O ¿sabes qué? Se va a presentar acá. Mentiras. Cuando de veras regrese el Mesías, todo el mundo se va a dar cuenta. No me vas a tener que decir a mí, yo no te voy a tener que decir a ti. Todo el mundo que esté aquí en la tierra en ese tiempo se va a dar cuenta. Y es por eso, hermanos, que tenemos que prepararnos. No asustarnos, no vivir en temor, sino prepararnos. Estar preparados para cuando el Señor venga por nosotros. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Donde está la evidencia, ahí es donde se juntan todos. Y la evidencia aquí va a ser que el Señor se va a manifestar en los cielos y todo mundo se va a dar cuenta. Todo mundo. Verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Va a ser algo inmenso, asombroso, ¿verdad? Todo el mundo se va a dar cuenta que algo está pasando. Entonces dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No sabemos qué señal es esa. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué dice? Parte de las tribus. Dice, todas las tribus de la tierra, todo el mundo lo va a ver.
se va a dar cuenta. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bendito sea el Señor. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso está hablando de los escogidos de la gran tribulación, los sellados. Va a haber personas que el Señor va a sellar durante la gran tribulación y los va a mantener vivos milagrosamente. Y en su segunda venida, cuando venga, los va a juntar. Y estos son los que van a repoblar la tierra durante el reino milenario de Jesús de Yeshua. Estos son las personas que Dios preservó durante la gran tribulación y ellos van a ser los que van a repoblar la tierra. Verso 32. Ahora otro aspecto. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿De qué está hablando esto? Aquí nos da la clave de cuándo empezaron los últimos tiempos de los últimos tiempos. Aquí está hablando de Israel. La higuera representa a Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando Israel se hizo nación, en el año de 1948, comenzaron los últimos tiempos de los últimos tiempos. Y dice que cuando eso sucedió, sabemos que el verano representa el cumplimiento de todas estas cosas, ¿verdad? Nos dijo, ya empezó la temporada donde van a suceder estas cosas. Me parece que cumplió Israel 78 años, algo así. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Hermanos, Israel es la clave para entender la profecía. Si no prestas atención a lo que está pasando en Israel, no vas a entender lo que está pasando. Dios fija su atención en la nación de Israel, es su pueblo escogido. No es perfecto como las demás naciones, pero Dios tiene un plan para Israel y es en el contexto de Israel donde podemos comprender las escrituras y comprender lo que está pasando. No lo desestimes. Ora por Israel. Hay una bendición cuando oramos por la nación de Israel. Verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y como les digo, ¿cuánto es una generación? Pues no sabemos. Unos decían que 40 años, otros que 80 años será, pues ya van 78 años, pero el Señor dijo que no pasará esta generación hasta que no se cumpla todo. Entonces, hemos de estar muy cerca, hermanos. Ya son 78 años desde que nació Israel. Pero el Señor dijo que no pasará esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tengan seguro, hermanos, que todo esto se va a cumplir. Y luego el verso 36 habla de otro aspecto de los últimos días. Tenemos que aprender a dividir a Mateo 24. Verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del rapto de la iglesia. Porque miren, la segunda venida la pueden calcular. Cuando el antimesías, el anticristo, confirme un pacto, entonces pueden contar 7 años desde ese punto a la segunda venida del Señor. Pero aquí no está hablando de la segunda venida, está hablando del rapto, del arrebatamiento de la iglesia que puede suceder en cualquier momento. Y para comprender el rapto, podemos comprender
las bodas del Medio Oriente. Para comprender por qué dijo Jesús que solamente mi Padre sabe. Cuando un joven hebreo, judío, se quería casar, iba con su padre a la casa de la niña o lo que sea, de la novia, y daban, ¿cómo se llama? Un dote, una dote. Y formalizaban el compromiso de que se iban a casar el joven con la joven. Y después de hacer eso, de formalizarlo, se regresaban el padre y el hijo comenzaba a construirle una casa para la novia. Mientras tanto, la novia tenía que prepararse para el día en que el novio fuera por ella. Estar preparada con su vestido, con su perfume, con todo lo que tenía que hacer, porque cuando venía el novio por ella, no le avisaba cuándo iba a ir por ella. Tenía que estar lista. Entonces, el hijo construía la casa, pero no quedaba terminada hasta que su padre no dijera que ya estaba terminada. Y cuando terminaba la casa, el padre iba, inspeccionaba todo y decía, ok, hijo, ya está listo, ve por tu novia. Y entonces el novio iba por la esposa, por la novia, y no anunciaba nada, nomás llegaba y decía, es tiempo. Y la novia tenía que estar preparada, y es donde está la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 sensatas, 5 insensatas, 5 estaban preparadas y 5 no. Las 5 se fueron con el novio y las 5 insensatas se quedaron. Entonces, Jesús Yeshua en el capítulo 14 del Evangelio de Juan les dijo a sus discípulos, ¿sabes qué? Me voy a ir y voy a preparar un lugar para ustedes. En otras palabras, el hijo está construyendo las casas para su novia, la iglesia. Y va a llegar el momento en que el padre le va a decir a Jesús, ok, ve por tu novia. Y cuando regrese Jesús va a llegar sin avisar. Y los que estén listos se van a ir con él y los que no se van a quedar. Por eso dice que solamente mi padre sabe, porque el padre es el que le va a decir al hijo, ok, hijo, ve por tu esposa, ve por tu novia. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso dice que nadie sabe la hora, solamente mi Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó con Noé? Pues todo el mundo estaba haciendo fiestas, casándose, dándose casamiento, burlándose de Noé, hasta el día que empezó a llover, que era muy tarde. Y es lo mismo ahora, los escarnecedores, muchos desestiman la profecía, muchos dicen no es cierto que va a venir el Señor, no es cierto el rapto, es un invento. Y de repente, ¡pum!, nos vamos a desaparecer. Y va a ser demasiado tarde para los que se van acá. Por eso les digo, no se asusten, prepárense, prepárense, prepárense. Verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando del rapto, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría
y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Puede ser un día bonito como ahora. Es un día soleado, hay mucho sol, está muy bonito, personas están yendo a divertirse, haciendo lo que están haciendo, y de repente, ¡pum!, suena la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que quedemos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por tanto, confórtense con estas palabras. Y termino mi mensaje este día una vez más, animándote, exhortándote. No te asustes, prepárate. No te asustes, prepárate, porque el día está muy cercano. Padre, te damos gracias. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Señor, ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos, son muchos ya las señales, los sueños que estás dando a las personas, las visiones, que tu venida ya está a las puertas, está muy pronto. Estamos en los últimos segundos antes que vengas por nosotros. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Puestos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos, hermanos. Si les gustan estos mensajes, suscríbanse, hagan el like y compártanlos con otros. Que tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom.